Seminario. Comienzo en primera instancia por saludar a todos quienes se conectan a esta hora con nosotros. Sé que el horario es eventualmente el más adecuado para poder hacer estos seminarios, pero también entendemos que estamos ya al final de la jornada, casi al final de la semana, y hay un cansancio obviamente natural por eso, así que parto primero por agradecer a quienes se toman el tiempo de estar conectados con nosotros hoy día. Junto con eso, agradecer tanto a Gonzalo Iberti como a el área de posgrado de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Diego Portales por brindarme este espacio para poder conversar con ustedes, poder comentarles un poco cuál es nuestra visión en Upside Capital y la mía específicamente respecto a este tema que, como bien Gonzalo decía, la verdad es que está bastante sobre la mesa en cualquier conversación que tenga que ver, digamos, con materias de mercado como tal. Bueno, Gonzalo ya me presentó, yo lo hago también brevemente. Mi nombre es Ramiro Galeano, he dedicado mi vida profesional a mercado, inversiones y asesoría, tanto a personas naturales como a personas jurídicas. Efectivamente, partí en Capitario, donde estuve 7 años como planner de inversiones. Ahí efectivamente estaba en vocería en medios. En Santander no estaba en vocería en medios, pero estuve en la parte también de inversiones como gestor de inversiones de la banca Select. Y hace ya 3 años fundé Upside Capital, que es un broker boutique de inversiones, donde básicamente lo que hacemos es asesorías en instrumentos de inversión, tanto a personas naturales como jurídicas, a través de la intermediación de distintos instrumentos de inversión de distintas AGFs, tanto en Chile como en el mundo. Eso nos permite tener, obviamente, una opinión mucho más objetiva, al no tener instrumentos propios respecto al mercado y a trabajar con arquitectura abierta, es decir, tener muchas opciones de inversión disponibles para nuestros clientes. Bien, vamos a comenzar entonces con el seminario. Yo solamente les pido un favor, que por favor esto sea lo más, digamos, integrado posible en cuanto a diálogo entre quienes están viendo este seminario y conmigo, digamos, que lo estoy dictando. Me refiero a que haya un diálogo, ojalá lo más fluido posible, a través de, yo tengo aquí abierto, o lo voy a abrir ahora, el chat de comentarios, así que cualquier cosa, por favor, en una de las pantallas tengo acá proyectado el chat, por favor van haciendo las preguntas que encuentren necesarias para poder ir respondiéndole. La idea es que sea un diálogo abierto. Por mí abriría los micrófonos de todo, digamos, y tendría una conversación tremendamente abierta, pero por supuesto por temas digamos, llevar adelante de buena forma el seminario es un poquito difícil eso, así que nos vamos a apalancar ahí con el chat. Eso era una cosa, y lo otro es que me disculpen si es que no miro a la cámara. Yo trabajo aquí con varias pantallas y eventualmente proyecto una y voy leyendo, digamos, entonces me van a disculpar de que no lo esté mirando directamente siempre. Bien, dicho eso, vamos a proyectar. Déjenme acá ver dónde sale la presentación. Acá, ya, perfecto. Entonces vamos a sacar la presentación, vamos a cambiar el mando para acá. Vamos a poner más pequeño, denme un segundo por favor, y vamos ahora sí a proyectar. Ahí está. Y el panel de control de Zoom lo vamos a poner por aquí. ¿Y por qué no me aparece? Denme un segundo, por favor. Screen 2. Esta es. Es que saca la foto. Okay. Sure. Ahí ustedes deberían estar viendo ya la presentación como tal. Por favor, me confirman ahí Sí, a través sí, del chat que sí, proyecté Ramiro, la, ahí la pantalla correcta. Ya. Okay. se ve bien, Ramiro. Y Vamos. vamos a poner esto por acá. Bien, voy a tomar el tiempo porque a mí me gusta harto hablar, entonces, para no pasarme ahí de los 30 a 40 minutos que me solicitaron. Bien, comenzamos entonces con este seminario online de la Universidad Diego Portales, tanto digamos, específicamente el magíster en gestión financiera, el magíster en gestión del magíster, perdón, en finanzas inversiones. Yo soy profesor, como bien decía Gonzalo, de la facultad en estos programas, así que los voy a estar acompañando el día de hoy en este tema que es vital hoy día de entender y de tener, digamos, conciencia de lo que significa, que es finalmente el nombre que le dimos. Vamos a ver varias cosas más, pero el nombre que le dimos es Trump y expectativas de mercado, qué esperar del dólar, commodity e índice bursátil.
Lo primero que quiero mencionar es hacer una nota aclarativa, digamos, de que lo comentado en este seminario persigue fines únicamente académicos y no son en sí mismos recomendaciones de inversión. Por supuesto, las recomendaciones de inversión tienen que ir mucho más analizadas, con mucho más tiempo, según el perfil de inversionista de cada una de las personas, etc. Así que persigue únicamente fines académicos. Bien, comenzamos entonces. Me interesa, lo que vamos a ver van a ser básicamente tres temas dentro de este seminario. El primero es que vamos a hacer una visión bastante rápida y profunda, vamos a tratar de llegar a ese equilibrio respecto al contexto actual que se está viviendo en Estados Unidos desde el punto de vista macroeconómico, o sea, es decir, cómo enfrenta Estados Unidos esta elección de Donald Trump y finalmente su ascenso, digamos, su nombramiento como presidente de los Estados Unidos, entiendo, el 20 de enero del año 2025. ¿Okay? Luego de eso, lo que vamos a ver es que vamos a tratar de sintetizar lo que fue el primer gobierno de Trump, ¿okay? Con las políticas o lo que prometió, eventualmente qué es lo que se cumplió y qué no, y por sobre todo que finalmente el fin de este seminario, cómo reaccionan los principales índices bursátiles, commodities, en especial el dólar, tanto en el mundo como en Chile. Respecto a esto, ver la similitud también de lo que está en el fondo hoy día prometiendo de alguna otra manera Donald Trump cuando asuma la presidencia. Vamos a ver que es bastante común, perdón, bastante similar a lo que prometió en el primer gobierno, y por ende vamos a tratar de tener una perspectiva respecto a qué es lo que debiese pasar, como yo les decía, con los principales activos, digamos, que monitoreamos constantemente, renta fija, renta variable, tipo de cambio, etcétera. ¿Okay? Entonces, partamos con el contexto actual de Estados Unidos, ¿okay? ¿Qué es lo que ha ocurrido durante 2024? Básicamente, 2024 ha sido un muy buen año para la renta variable. Comenzamos analizando ese aspecto. La renta variable se refiere a los índices accionarios como tal, ¿ya? Con un retorno aproximadamente, esto está actualizado a fines de la semana pasada, de Dow Jones, que es esta primera tablita, el índice industrial, con un retorno del 17.53% durante 2024. Nasdaq con un retorno del 26.6%, que es el índice tecnológico, y S&P 500 con un retorno del 25.15%. Estos días ha estado en niveles, cotizando en niveles un poco más altos, ya por sobre los 6.000 puntos. ¿Okay? Entonces, hemos tenido un buen 2024 para las bolsas. ¿Eso por qué es relevante? Porque finalmente los mercados tienden a anticiparse a un buen ciclo económico. O sea, es decir, si hoy día estamos teniendo índices bursátiles alcistas, lo que significa es que el mercado está viendo que la economía en 6 a 9 meses más debiese presentar, digamos, señales de crecimiento, señales de una economía sana en Estados Unidos. ¿Ya? Primero, el buen retorno de las acciones se debe principalmente a lo que ocurrió el 18 de septiembre, no acá en Chile, que acá estábamos todos celebrando fiesta patria, sino que en Estados Unidos, que la Reserva Federal comenzó el ciclo de recorte de tasa de política monetaria, desde el rango máximo que la tenía, entre el 5.25 al 5.5%, ha ido recortando paulatinamente eso, y vamos a ver en algunas diapositivas más de que ese factor es tremendamente relevante hoy en día porque es, por definición, un factor alcista tanto para el precio de bonos como para el precio de acciones. Y también, por otro lado, vamos a ver que el gobierno de Trump tuvo, o el desempeño económico, si se quiere, del gobierno de Trump y la reacción de los mercados, del primer gobierno de Trump, tuvo mucho que ver con un escenario bastante parecido al que vamos a tener en Estados Unidos de aquí en adelante, que fue justamente un ciclo de recorte de tasa de política monetaria y estímulos a mansalva, ya, a la economía, básicamente, ¿por qué? Por la aparición de la pandemia. ¿Okay? Eso fue un factor bastante relevante, yo les quiero mencionar el día de hoy. Eventualmente, desde que Trump ganó las elecciones el día 5 o 6 de noviembre, digamos, de que ya se confirmó su triunfo, en general los mercados han tenido una buena reacción a eso. ¿Ya? O sea, es decir, el mercado no espera con miedo, a lo menos los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos, no esperan con miedo la llegada de Trump a la Casa Blanca. Si ustedes se fijan acá en el retorno en el último mes, ¿ya? Básicamente cuáles son las que más han rentado. Dow Jones, que es el índice industrial, un 5.18%. Las tecnológicas también lo han recibido bien con un 2.62%, y el mercado accionario en sí con un 2.78%. ¿Okay? El retorno, que por supuesto tiene también otras cosas que han ido ocurriendo, pero dentro de esos retornos ya está incluido
el efecto, digamos, de el triunfo de Donald Trump. Básicamente, ¿qué es lo que ha estado diciéndolo, digamos, en términos bien coloquiales, tirando el carro de las acciones en Estados Unidos? Principalmente las tecnológicas. Ustedes se fijan acá en este gráfico, ¿ok? Más que gráfico, en este print de pantalla, digamos, lo que ustedes están viendo es la composición de S&P 500, cada recuadro, digamos, el porcentaje que cada recuadro ocupa dentro del cuadro grande es finalmente la presencia bursátil de esa empresa en el índice como un todo. Entonces, si nos vamos a ver las empresas más grandes, Nvidia, Apple, Amazon, Google, Meta, que es la matriz de Facebook, Tesla, etcétera, han tenido un muy buen retorno durante 2024 y eso de alguna u otra manera ha sido lo que ha levantado el índice accionario como tal, principalmente las tecnológicas. ¿Por qué? Porque las empresas tecnológicas como tal tienen un modelo que es bastante particular, que tiene que ver con una gran necesidad de capital para poder seguir innovando constantemente. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué tiene que ver eso finalmente con que estén rentando positivo? Eso tiene que ver con que las expectativas, lo vamos a ver en un par de diapositivas más adelante, las expectativas para Estados Unidos es que la tasa se siga recortando, es decir, que el dinero en el tiempo tienda a ser más barato. Por ende, los costos de fondeo finalmente de las empresas debiesen ser menores, eso el mercado lo va interiorizando en los precios y va haciendo que obviamente tengan un buen retorno en ese sentido. Como les decía, la tasa de política monetaria, bueno, luego de ubicar la tasa de política monetaria en máximo de 23 años, donde estuvo situada entre julio del 2023 a septiembre del 2024 y llegando ahí con una velocidad no vista en 40 años, o sea, el ciclo de alza de tasa que tuvimos para poder contener la inflación en Estados Unidos, que llegó a marcar un 9.1%, fue realmente agresivo por parte de la Reserva Federal. La Fed comenzó el ciclo de recorte de tasas y actualmente la tasa se encuentra en el 4.5 al 4.75%, es decir, ha tenido otros recortes durante 2024, que es lo que marcamos acá en color rojo. La gran pregunta que yo quiero plantear en este seminario es la siguiente. ¿El mercado a qué es lo que reacciona finalmente? ¿Reacciona a eventos políticos como puede ser, por ejemplo, la elección de Donald Trump en este caso? ¿O reacciona finalmente a variables macroeconómicas de largo plazo? Y eso es lo relevante de ver. Vamos a ver en el seminario que las variables de largo plazo y finalmente el estado de la economía y las variables macroeconómicas es lo que en el largo plazo termina influyendo en el rendimiento de los activos, no lo que ocurre en el corto plazo. Y hay varias digamos, demostraciones de eso durante el seminario. ¿Okay? Bueno, destacar que, volviendo a esto, que la tasa continúa siendo contractiva en Estados Unidos, la tasa actualmente neutral está alrededor del 2%, ¿ya? Por ende, todavía queda muchísimo camino para que la Reserva Federal siga rebajando la tasa de política monetaria y eso es un factor alcista para los mercados en el largo plazo y una muy buena noticia para el gobierno de Donald Trump. ¿Ya? Bueno, como yo les decía, la inflación, el ciclo de recorte de tasas comienza en un contexto donde la inflación ha tendido a llegar a la meta de la Reserva Federal, que es del 2%. Allá se usan dos indicadores que son bastante similares, el índice PCE, que es el índice de precio de gasto en consumo personal, y el IPC, como tal lo conocemos, si se fijan, las dos mediciones anuales, acá arriba 2.1% y la de abajo 2.6%, o sea, es decir, desde que el IPC estuvo en el 9.1%. Tenemos en Estados Unidos una inflación convergiendo a la meta de la Reserva Federal y eso permite que el ciclo de recorte de tasas sea robusto y que finalmente se siga ejecutando. Ese fue un factor de por qué la Reserva Federal comienza a bajar la tasa de política monetaria. Pero la pregunta es, ¿cuál es el motivo, cuál es el detonante de por qué la tasa en Estados Unidos comienza a caer? Y lo tienen frente a sus pantallas. Es básicamente el enfriamiento del sector de empleo de Estados Unidos. ¿Por qué esto es relevante? Porque básicamente el 70% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos se compone de consumo interno. De manera que el mercado está constantemente evaluando la capacidad que tiene esa economía de generar nuevos puestos de trabajo y distintas variables, digamos, dentro de las mediciones de empleo. Entonces, si ustedes pueden ver acá estos tres gráficos, el primero son las peticiones semanales por subsidio de desempleo, algo así como lo que conocemos en Chile como el seguro de cesantía, cuántas personas van a pedir el seguro de cesantía, eso se mide semanalmente y se fijan desde prácticamente enero de 2024 en adelante,
fue mostrando de a poco una mayor lentitud, digamos, un menor dinamismo en ese sentido, porque había cada vez más personas que iban a pedir este seguro de desempleo. La creación de empleo también desde junio a la fecha, perdón, desde julio del 2021 a la fecha, tendió a caer con bastante fuerza. La cantidad de empleos que Estados Unidos crea constantemente, digamos, todos los meses. ¿Okay? Y la tasa de desempleo tendió a subir. ¿Por qué este fue un factor relevante? Porque a diferencia de nuestro Banco Central, que tiene un mandato que es básicamente controlar la inflación a grandes rasgos, la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, tiene dos grandes mandatos. El primero es básicamente controlar la inflación y junto con eso también mantener el mercado laboral, por llamarlo de alguna manera, en una buena condición, digamos. ¿Okay? Entonces, vieron que básicamente venía cayendo o que el empleo iba mostrando señales de mayor, digamos, de menos dinamismo, ¿okay? Y eso hizo que la Reserva Federal diera el ok para comenzar a rebajar las tasas. ¿Ya? Eh, si bien aquí estamos hablando de renta, en esta diapositiva que está, y perdón lo desordenado, pero tenía que tratar de mostrar el gráfico lo mejor posible, por eso que se desordena un poco la diapositiva. Lo que ustedes pueden ver ahí es la tasa de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 2 y 10 años. La línea es la de 2 años y estos cuadritos que se ven acá, que nosotros le llamamos vela, bueno, eso lo pasamos en el ramo que dictamos en el magíster. En general han tendido a subir, digamos, desde que la tasa se comenzó a rebajar, que fue el 18 de septiembre, la tasa de descuento ha tendido a subir y esto es muy importante porque las tasas se mueven a la inversa del valor de los bonos. O sea, cuando ustedes ven acá que las tasas están subiendo, ¿okay? Eso significa que los bonos, el valor de los bonos como tal, viene cayendo. ¿Ya? Si ustedes se fijan, el alza de la tasa de política monetaria, perdón, el alza de las tasas de descuento de los bonos norteamericanos empezó a crecer mucho antes. Acá es cuando Trump gana la elección, en esta línea azul. Si se fijan, las tasas empezaron a subir mucho antes de que Trump ganara la elección. De manera que en sí mismo la noticia de Trump como ganador, digamos, de la elección presidencial no fue algo que de alguna u otra manera golpeara demasiado fuerte a la renta fija. ¿Por qué es importante ver la renta fija? Porque básicamente en la renta fija hay mucha más plata, hay mucho más dinero que en la renta variable, como tal. Entonces es importante ver cómo reacciona esto respecto a la elección de Donald Trump. ¿Ya? Bueno, y el dólar en general en el mundo también ha tendido a subir, el dólar index, ¿okay? Una manera de medir el comportamiento del dólar en el mundo. Muestra un alza aproximadamente del 7%. Gran parte de esto es lo que está reflejado en las cotizaciones del dólar en Chile. Este es un driver muy importante para el dólar en Chile. ¿Okay? Y si bien muestra algo más de presión compradora, o sea, es decir, algo más de fuerza alcista desde que ganó Trump, nosotros lo vemos más cercano a factores macroeconómicos que a la elección de Trump como tal. ¿Okay? Bien, esto me hubiese gustado actualizarlo, no tuve el tiempo, esto está al domingo pasado, como les decía, o al viernes pasado. Básicamente estas son las expectativas de tasa, o sea, es decir, qué es lo que va a ocurrir con la tasa de política monetaria en Estados Unidos. Hoy día la posibilidad de que la tasa caiga al rango inferior esta barra está hoy día al 70%, o sea, es muy probable que la Fed en la última reunión del año continúe con este ciclo de recorte de tasa de política monetaria. ¿Okay? Básicamente, si ustedes se fijan, antes, hace un mes atrás, el 23 de octubre, se esperaba situándonos en este 52%, se esperaba que esa opción de recorte de tasa fuera de un 66% de probabilidad y baja a un 53% prácticamente. De manera que, nuevamente, el efecto Trump en las expectativas de tasa de política monetaria de Estados Unidos no es algo que se vea, digamos, reflejado de manera fuerte. ¿Okay? Esto es bastante positivo porque si ustedes se dan cuenta, estos puntitos lo que muestran es hacia dónde tendría que ir la tasa en el largo plazo. Si nos vamos al año 2027, 2026, etcétera, podemos ver que la tasa se debería encontrar alrededor del 3%. Cada uno de estos puntitos es los participantes, digamos, del Comité Federal de Mercado Abierto, que son quienes definen la tasa de política monetaria en Estados Unidos. De manera que el factor macroeconómico, por el efecto tasa, digamos, va a ser bastante importante y bastante favorable para Donald Trump como tal. ¿Ya?
¿Por qué hablo tanto del tema de las tasas y le doy mucha importancia a que las tasas van a caer en el tiempo y eso va a ser una muy buena noticia para la economía y para el gobierno de Donald Trump? Porque fíjense en esta relación. Cuando la tasa estuvo, vean primero el cuadro acá, el más pequeño, la tasa política monetaria, cuando la tasa política monetaria estuvo en mínimos, no estoy diciendo que vaya a llegar a mínimos, sino que me refiero a qué es lo que ocurre cuando las tasas tienden a caer, a eso voy, ¿ok? Cuando la tasa estuvo en mínimos entre prácticamente febrero, marzo del 2020 hasta enero, febrero del año 2022, fíjense el retorno que tuvo S&P 500, ya estas son las acciones en Estados Unidos, que fue aproximadamente del 100%, ¿ok? De retorno estoy hablando, o sea, entraste el 2020, saliste el 2022, a principios de cada año, digamos, con el doble de capital del que entraste, digamos. Entonces, esto es una tremenda ayuda para el gobierno de Donald Trump. Por supuesto que aquí ya podemos empezar a establecer algunas conclusiones, ¿ok? Por la parte, a lo menos macroeconómica, las condiciones en Estados Unidos están dadas para que el gobierno de Trump, o durante el gobierno de Trump, pero por condiciones macroeconómicas, o sea, es decir, por la tasa cayendo, sea o esté comenzando, independiente que ese 500 esté en máximo histórico, esté comenzando una muy buena racha, si se quiere, para las acciones y para los bonos de Estados Unidos. ¿Ya? Bien, vamos a revisar el primer gobierno de Donald Trump y el efecto que tuvo en los mercados. Básicamente vamos a hablar a grandes rasgos de qué es lo que ocurrió en su primer gobierno, que fue entre el 2017 y 2021, donde implementó varias políticas y medidas económicas que tuvieron algunos impactos significativos en la economía de Estados Unidos. Significativo no significa malo, todo lo contrario, de hecho fueron impactos buenos, fueron impactos importantes. A continuación, se destacan, digamos, los más relevantes. Primero, hubo una reforma fiscal donde hubo una reducción de impuestos corporativos, ¿okay? La tasa bajó del impuesto a las empresas del 35 al 21%, con el objetivo de incentivar la inversión empresarial, simplifica el sistema fiscal también, y el impacto económico finalmente de estas medidas fue que inicialmente se impulsó el crecimiento y las ganancias corporativas, pero también se aumentó significativamente el déficit fiscal, ¿ya? Porque finalmente al disminuir los impuestos, el fisco recaudaba menos capital. Esto yo creo que es lo más relevante y lo que más está por todos lados, que la política comercial proteccionista. ¿Qué es lo que hace Donald Trump? En palabras bastante simples, para poder fortalecer la industria local, sube los aranceles de importación a bienes, digamos, que vienen de afuera. O sea, eventualmente aumenta las tasas arancelarias. Bueno, lo dijo durante esta semana, que iba a aumentar un 10% las tasas arancelarias a China y un 25% a México y Canadá. Esto es bien relevante de entender por qué. Primero, porque Donald Trump usa este tipo de frases, si se quiere, como medidas de negociación. O sea, eventualmente es muy poco probable que eso ocurra porque si las tasas tienden a subir, las tasas arancelarias estoy hablando, tienden a subir de manera muy fuerte, lo que va a tener en el futuro va a ser un impacto en la inflación, porque los precios van a tender a subir, digamos, internamente. Entonces, eso no es una buena política económica, si se quiere, de largo plazo. En el fondo, es una forma de negociar, digamos, con sus principales socios comerciales. ¿Ok? También, no recuerdo el nombre en este minuto, sé que lo tengo anotado por acá, pero durante esta semana nombró al nuevo secretario del Tesoro, que es una persona bastante, digamos, conocida en Wall Street y que ha manifestado que va a ser extremadamente cuidadoso con el manejo de este tipo de cosas arancelarias, ¿okay? De este tema arancelario, que es algo que preocupa bastante al mundo. Por supuesto, fue una noticia muy bien recibida por el mercado como tal, ¿ya? Déjenme mirar acá. Déjenme un segundo, por favor. Bueno, no importa, después acá está. No me gusta quedarme con la duda. El nombre del nuevo secretario del Tesoro de Estados Unidos es, al gobierno de Donald Trump, por supuesto, es... Ay, se lo tenía por acá. Scott Bessent.
Ese es el nombre del nuevo secretario del Tesoro de Estados Unidos. Como les decía, una persona que ha manifestado ser tremendamente cuidadosa con el tema de los aranceles, etcétera. Bien, entonces tuvimos una política comercial proteccionista que básicamente derivó en la guerra comercial con China, donde se pusieron aranceles a ciertos productos chinos, lo que llevó a represalias también por parte de China. Eso afectó sectores como agricultura y manufactura. También revisión de acuerdos comerciales, y el impacto económico fue que en general aumentó la incertidumbre en los mercados globales y afectó a sectores industriales para también tratar de proteger industria y empleos nacionales. Si bien, y lo vamos a ver, el gobierno de Donald Trump desde el punto de vista económico debe ser una buena noticia para Estados Unidos y para los mercados también. Lo que sí me parece que a lo que nos vamos a tener que acostumbrar es una mayor volatilidad de corto plazo en los mercados. Eso sí, porque básicamente la forma de comunicarse de Donald Trump es mucho más impulsiva y a los mercados eso no le gusta. ¿Okay? Entonces, cuando realmente Trump va y saca alguna declaración demasiado fuerte, digamos, o muy polémica, si se quiere, por supuesto que eventualmente vamos a tener mayor volatilidad de corto plazo. Pero quien quiera tener, y esto es sumamente relevante, quien quiera tener buenos resultados en el tiempo, en sus inversiones, tiene que estar dispuesto a una volatilidad mayor en el corto plazo en pos de un retorno mejor y mayor en el largo plazo. ¿Ok? Eso es una regla, digamos, de las inversiones. También hubo una desregulación, como decíamos, o una menor regulación, si se quiere, interna en Estados Unidos, reducción de regulaciones fiscales, específicamente ligado a la industria energética. Esto también es bien relevante. En general, el primer gobierno de Donald Trump fue un buen gobierno desde el punto de vista económico. Primero, y el primer dato que vamos a analizar, el Producto Interno Bruto, que creció en un promedio durante los 4 años de Donald Trump del 2,5%. Estamos hablando de la economía más desarrollada y más grande del mundo. Por ende, entenderán que una tasa del 2,5% es una muy buena tasa de crecimiento para Estados Unidos como tal. Y bueno, la tasa de desempleo cayó a mínimos históricos, que fue del 3,5 en el año 2019. O sea, desde ese punto de vista, si uno va analizando ciertas cifras que son muy relevantes en Estados Unidos, lo que hizo Trump en su primer gobierno fue positivo para la economía norteamericana, o tuvo un impacto positivo, finalmente un resultado positivo en las mediciones que estamos viendo. Luego viene este factor que es bastante relevante. ¿Por qué? Porque, bueno, además está decir cómo cambió la vida durante la pandemia de COVID-19, ¿ok? Pero es específicamente relevante. ¿Por qué? Porque ocurre la pandemia 2019, se frena la economía como un todo, y los bancos centrales, la Reserva Federal entre ellos, se ven obligados a que la tasa de política monetaria tuviese que bajar de manera muy, muy fuerte. Vamos a ver un gráfico en algunos minutos más que prueba eso. Y que la tasa de política monetaria caiga fuerte significa dinero más barato en la economía. Y el dinero más barato en la economía es también dinero más barato para las empresas. Ergo, los márgenes de las empresas tienden a subir, el consumo en general en la economía también tiende a crecer, y finalmente eso deriva en mayores utilidades para las empresas. Por ende, mayores precios esperados en el valor, digamos, de sus acciones y de sus bonos en el mercado. Esa es la relación que existe, ¿ok? Que es, desde nuestro punto de vista, la variable por lejos más relevante. Ahora, también hay que entender que Donald Trump en su primer gobierno se vio ayudado porque la Reserva Federal, aparte de bajar las tasas a cero, dio medidas expansivas extraordinarias, ¿ya? Como fue básicamente estímulos, digamos, monetarios de distintos tipos, ¿ok? Y también está el déficit fiscal y la deuda pública. El déficit fiscal en el gobierno de Donald Trump aumentó considerablemente debido a la combinación de recortes fiscales y de mayor gasto público. Lo habíamos visto ahí hace un segundo atrás. Eso fue lo que ocurrió en su primer periodo. Ahora, ¿qué viene para su segundo periodo? Básicamente lo mismo. ¿Okay? En primera instancia, recortes de impuestos adicionales. Ha indicado su intención de continuar la reducción fiscal, especialmente para las empresas y la clase media, buscando estimular el crecimiento económico y la inversión privada. Muy similar a lo del primer gobierno. Punto número 2, la revisión de políticas comerciales. Es probable que su enfoque proteccionista regrese. Ya tuvo declaraciones en ese sentido durante esta semana. Lo mismo también que durante el primer gobierno. Estímulo a la industria energética, algo que también hizo durante su primer gobierno. Reforma del gasto gubernamental, que básicamente es promover recortes en programas sociales y en otras áreas de gasto público con el objetivo de reducir el déficit fiscal. Prioridad a la infraestructura, ¿ya? Una de sus promesas
bastante destacada es aumentar la inversión en infraestructura, en modernización de carreteras, puentes, etcétera, y enfoque en la desregulación, o sea, es decir, eliminar las regulaciones consideradas como obstáculos para el crecimiento empresarial. ¿Ya? Acá tenemos la trayectoria de la tasa de política monetaria. Bueno, antes que esto quiero hacer un pequeño break en el fondo respecto a la diapositiva anterior que vimos. Entonces, podemos primero tener como una gran conclusión de que el segundo gobierno de Trump es bastante parecido, a lo menos en lo que él está prometiendo, a su primer gobierno. Entonces, podríamos esperar, si bien comportamientos históricos no definen el comportamiento futuro de los instrumentos financieros, pero podríamos esperar, a lo menos por ese factor, que los mercados tendiesen y los activos en general tendiesen a comportarse de una manera bastante similar como fue el primer gobierno. Eso por la parte política y el efecto que tenga en la economía, etcétera. Ahora, por la parte económica, por la parte más que económica, por la parte política monetaria, el escenario también va a ser el mismo, porque la Reserva Federal disminuyó la tasa de política monetaria para la pandemia y ahora también está en plan de reducir la tasa de política monetaria. Entonces, se van a repetir los dos escenarios, o debiesen repetirse los dos escenarios. ¿Okay? Una política monetaria cada vez menos contractiva, en realidad no vamos a decir más expansiva, pero menos contractiva, y bueno, la misma persona y las mismas ideas, la misma persona a cargo del país, las mismas ideas tratando de llevar adelante. Entonces la política monetaria comienza a caer a mediados o hacia el último quarter de 2018 y ya cae con fuerza desde el 2020 en adelante, donde se ubica en mínimos del 0.25%. Esto fue algo que ayudó mucho a que la economía se reactivara y a que los mercados hirvieran literalmente en rentabilidad. Ahora, hablando de los mercados, ¿cuánto rentaron durante los 4 años de Trump los 4 principales índices bursátiles de Estados Unidos? S&P 500, que son las 500 acciones de mayor capitalización bursátil, 111% en 4 años. Dow Jones, que es el índice industrial, que en general es el índice menos volátil de todo, rentó un 82%. El Nasdaq, que es el índice tecnológico, rentó un 188.2%, ¿ok? Finalmente, como yo les decía al principio, básicamente cae el costo del dinero, el costo de fondeo de las empresas tiende a caer muy fuerte, las empresas tecnológicas queman una gran cantidad de capital, necesitan una gran cantidad de capital, digamos, para poder desarrollar su modelo, y finalmente el mercado responde favorablemente, digamos, haciendo subir el precio de sus acciones. Y por último, el Russell 2000, que es un índice de empresas de capitalización bursátil más pequeña, ¿okay? Subió también un 64% durante el primer gobierno de Trump. Esto es desde junio del 2017 a junio del año 2021. ¿Okay? Acá están los retornos acumulados, los mismos, digamos, de la diapositiva anterior. ¿Qué es lo que pasó con la renta fija? Donde yo les decía, hay más capital, etcétera, y recordemos siempre que el valor de los bonos se mueve a la inversa de su tasa de descuento de mercado. Lo que está graficado aquí es la tasa de descuento del mercado. Entonces ustedes pueden ver que la tasa del bono de 10 años tendió a caer muy fuerte durante el gobierno de Trump y la tasa del bono del tesoro a 2 años también tendió a caer muy fuerte durante el gobierno de Trump. Eso quiere decir que ante caídas en la tasa de política monetaria, caen también las tasas de mercado, como por ejemplo las tasas de descuento de estos bonos soberanos, que son los activos más seguros del mundo, y eso crea valor en la renta fija norteamericana. Entonces tuvimos a la renta variable alcista y a la renta fija alcista también. ¿Ya? El dólar, ¿qué es lo que pasó con el tiempo? Tendió a caer en línea básicamente con la trayectoria de la tasa de política monetaria. Sí, la tasa de política monetaria, que finalmente es el premio por estar invertido en dólares de Estados Unidos, tiende a caer, básicamente va a haber menor demanda por dólar porque finalmente el interés que paga esa moneda va a ser menor, entonces tiende a caer también, ¿ok? Durante el primer gobierno de Donald Trump. La inflación, que fue otro factor también bastante relevante, y que hoy día el mercado tiene mucho miedo de que eso ocurra, ¿ya? Es algo que se lee en bastantes informes, que eventualmente estas políticas de Trump podrían llegar a ser inflacionarias o podrían tener un factor, digamos, inflacionario fuerte. Bueno, lo que dice, digamos, la historia es que durante el primer gobierno de Trump, si bien los 2 primeros años fueron, los 2 primeros años fueron con inflación relativamente por sobre el objetivo de la Reserva Federal, que está acá en el 2%,
ya al comienzo del tercer año, digamos, de mandato de Trump, finalizando el segundo año, la inflación cayó fuerte, y fíjense que entre 2019, acá, principio del 2019, por aquí más o menos partió la pandemia, la inflación cayó del 2 al 1,5%. Entonces, no estamos hablando de que las políticas de Trump que implementó en su primer gobierno hayan sido políticas inflacionarias o hayan aumentado la inflación en Estados Unidos. Eso no ocurrió. Entonces, si eventualmente el contexto es relativamente similar, ¿ok? Y van, digamos, en medidas similares a lo que hizo su primer gobierno, no debiésemos tener tampoco inflación en Estados Unidos, ¿ok? Fíjense acá cómo la tasa de desempleo cae a mínimo de 3,5%, esto ya lo habíamos dicho, pero fíjense cómo constantemente la tasa de desempleo, perdón, tiende a caer en Estados Unidos. Acá está el primer mes de Trump, digamos, junio del 2017, hasta antes de la pandemia, ¿ya? O sea, eventualmente las políticas que Trump llevó adelante influyeron en un factor que es tremendamente relevante en Estados Unidos, que es el factor de empleo, por los factores que, o sea, por los motivos que ya explicamos. Entonces, es o el efecto de las políticas de Trump han sido o han tenido, digamos, consecuencias positivas para el mercado laboral en Estados Unidos. Y si se fijan acá, que es el mismo dato que revisábamos antes, creación de empleo no agrícola en Estados Unidos creó básicamente todos los meses alrededor de 191.000 empleos, que es un muy buen dato, es un muy buen promedio, digamos, de creación de empleo desde el punto de vista histórico. Así que tuvieron efectos positivos las políticas de Trump que mencionábamos antes. ¿Okay? Ahora, un factor relevante también tiene que ver con que hay bastante miedo respecto a lo que ocurrió durante su primer gobierno, que fue una guerra comercial con China, de dime y direte respecto a quién subía más los aranceles, etcétera, etcétera. ¿Cuál fue el efecto real de esto finalmente en las importaciones desde China a Estados Unidos? Lo vamos a ver a continuación. Si bien hubo una disminución significativa en ciertos años, al final de su mandato eso se tendió a recuperar. Aquí están los datos como tal, los vamos a ver en un gráfico que es mucho más sencillo de entender. ¿Ok? No sé si acá tenemos que... No, veámoslo acá. Si se fijan, en general, las exportaciones ya de China hacia Estados Unidos, básicamente el primer año, de hecho, del primer al segundo año aumentaron. El tercer año sí hubo una caída fuerte cuando estaba la guerra comercial, digamos, protagonizando, si se quiere, el debate, pero luego el año 2020 tiende a recuperar niveles relativamente normales. Entonces, tampoco es que veamos una caída, perdón, demasiado fuerte en las exportaciones de China a Estados Unidos durante el primer gobierno de Donald Trump. Eso fue algo que no ocurrió. Finalmente, una caída acá que tenemos desde, no sé, 4,80 a 4,40 o 4,30, aproximadamente el 10%, también es algo que puede ocurrir por factores macroeconómicos, puede ocurrir por ciclos normales de la economía, etcétera. O sea, no necesariamente las políticas de Donald Trump implican en que las exportaciones de China o las importaciones de Estados Unidos desde China tuvieron un efecto demasiado negativo, ni eventualmente pueden tenerlo, digamos, en el futuro como tal. ¿Ya? Si se fijan, el precio del cobre, ¿por qué, digamos, pongo el precio del cobre en la presentación? Porque el precio del cobre es muy relevante para el dólar en Chile, se mueven de manera inversa, cuando el cobre sube, el dólar tiende a caer, y porque el mayor consumidor de cobre es China. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el análisis? Bueno, si eventualmente el primer gobierno de Donald Trump no fue un buen gobierno o no fue un buen periodo para China en términos económicos, ¿okay? Lo que yo debiese esperar es que si no es un buen periodo, finalmente hay una caída en la actividad en China, y China, al ser el mayor demandante de cobre, hay menor demanda por cobre, por ende el precio del cobre debió tender a caer durante el gobierno de Trump. Y si bien hubo una volatilidad importante, ¿ok? Tocó acá máximo, bueno, partió aproximadamente en 2,5 dólares por libra de cobre, tocó máximo en aproximadamente 3,2, 3,4, tuvo caídas relevantes, pero estas caídas ya fueron principalmente, acá está ya la pandemia, ¿ya? Pero en general el precio del cobre se movió luego de que Trump asumió, nunca cayó, excepto para la pandemia, nunca cayó por debajo de los niveles que el precio del cobre tenía cuando Donald Trump toma la presidencia. ¿Okay? Entonces,
son distintas señales que estoy tratando de, digamos, mostrar, de que en general no hubo durante el primer gobierno de Donald Trump un efecto fuerte en la economía china. ¿Okay? Ellos hoy día tienen problemas que son mucho más, digamos, locales, como un problema relevante en su área, en su industria inmobiliaria, perdón, etcétera, pero no son cosas que tienen que ver con que finalmente Donald Trump asuma y básicamente uno puede esperar por comportamientos anteriores de que China no tenga una buena actividad. El precio del cobre lo demuestra. Partió el gobierno de Donald Trump en $2.50 y terminó en $3.50 el precio del cobre. Entonces, y nunca cayó por debajo de los $2.50. Entonces, eventualmente, siempre que hubo fluctuaciones, fueron fluctuaciones alcistas para el precio del cobre. O sea, es decir, si el cobre sube, eventualmente el mercado está viendo una mayor demanda de cobre por parte de China. Si el mercado está viendo una mayor demanda del cobre por parte de China, está viendo una mayor actividad potencial en China, ¿ok? Y eso no sería posible si el escenario se ve catastrófico, entre comillas, hacia China en ese sentido. Acá está el Producto Interno Bruto de China y la producción industrial de China. Si se fijan, se mantuvieron en niveles bastante, digamos, normales. No hubo grandes fluctuaciones. Acá viene una caída, pero fíjense que Trump asume aquí, ¿okay? En julio del 2017. La caída, la producción de China la había tenido antes, pero si ustedes ven desde julio del 2017 hasta finales, digamos, de 2020, principio de 2021, se mantuvo bastante estable la producción industrial en ese sentido y el Producto Interno Bruto también. Entonces, no hubo grandes problemas en términos económicos en China en el primer gobierno de Donald Trump. ¿Qué es lo que pasó con los mercados emergentes, con las bolsas de los mercados emergentes? Bueno, tendieron a subir durante ese periodo. ¿Okay? Si se fijan, la tendencia, si bien tiene algunas fluctuaciones, ¿okay? Siempre acá, insisto, acá es donde comienza la pandemia, ¿okay? Pero si ustedes ven en general, no hubo un deterioro en los rendimientos de los mercados de Asia emergente durante el gobierno de Donald Trump. Eventualmente, si las políticas tienden a repetirse, que es lo que se espera, no debiese haber tampoco una catástrofe bursátil, por llamarlo de alguna manera, en Asia emergente. ¿Okay? ¿Y qué es lo que pasó con la moneda china? Se terminó fortaleciendo frente al dólar. Por increíble, digamos, que esto ocurra. Este es el cruce dólar contra yuan, ¿ok? Entonces, básicamente, sí, que esto está graficado aquí en estas velas, en estos cuadritos verde y rojo, y lo que está acá abajo es el precio del dólar index, el dólar en el mundo. Entonces, ustedes pueden ver que primero la paridad sigue muy de cerca al dólar, ¿ok? Cuando la línea se mueve también acá arriba, pero finalmente, raya para la suma, digamos, ¿qué es lo que ocurrió? El yuan chino fue más fuerte frente al dólar después, cuando terminó el gobierno de Donald Trump, respecto a cómo estaba cuando empezó. En general, lo que hubo fue, si uno ve la tendencia finalmente, o más que la tendencia, el resultado final, fue que la moneda china terminó más fortalecida al término del gobierno de Donald Trump de lo que, frente al dólar, de lo que estaba al principio del gobierno de Donald Trump. ¿Ya? Otro dato relevante es que no existe tampoco una correlación entre que los republicanos, como uno lo podría pensar, digamos, naturalmente, tengan gobiernos republicanos estén asociados a un mayor retorno de S&P 500. ¿Okay? Si se fijan, el promedio histórico es que los republicanos hacen que, o durante su gobierno finalmente, el mercado tiende a tener un retorno promedio anual del 6.9%, ¿okay? Que es positivo, pero los mercados rentan mucho más con gobiernos demócratas. ¿Okay? De hecho, un 10.2%. ¿Okay? Entonces, independiente de que republicanos tenga retornos históricos, digamos, en comparativa a S&P 500 menores a demócrata, no hay, y lo vimos hace un rato atrás cuando revisamos el retorno en las principales plazas bursátiles, no hay, digamos, un gobierno de Trump asociado más a los retornos bursátiles, todo lo contrario. ¿Ya? Y aquí podemos ver, y con esto voy a ir ya terminando, esta diapositiva es para mí crucial. ¿Por qué? En la línea azul ustedes ven el comportamiento de las acciones norteamericanas en el tiempo. ¿Okay? Si se fijan, las correcciones, ¿cuándo vienen? Cuando existen recesiones. Estas sombras que dice son recesiones. Cuando hay recesiones, fíjense acá, corrige S&P 500, corrige S&P 500, corrige S&P 500, corrige, etcétera, etcétera. Acá, en cada cruce de estas sombras grises con la línea azul, ustedes se pueden dar cuenta que S&P 500, digamos, tiene
o responde, el mercado responde mucho más a variables macroeconómicas, como puede ser una recesión, que eventualmente a quien esté al mando, digamos, de la mayor economía del mundo, que es Estados Unidos. De hecho, normalmente comprar en recesiones, acciones, etcétera, es un muy buen negocio en el largo plazo. Fíjense que siempre después de las recesiones, el S&P 500 tiene una tendencia alcista. ¿Ya? Esto es lo que pasó con el dólar en Chile, que la verdad es que esta visión es como un poquitito mentirosa, la verdad, o no es fidedigna desde el punto de vista de evaluar. Ya vimos lo que pasó con el dólar en el mundo, tendió a caer en el gobierno de Donald Trump, pero acá está para nosotros un evento que fue, desde el punto de vista del valor de la moneda, nefasto, como fue el estallido social. Durante el gobierno de Trump, finalmente, el dólar parte en 6.50 y termina alrededor de 700. ¿Okay? Esta línea de acá abajo muestra 6.50 y arriba 700. Pero la volatilidad del dólar se dispara, ¿okay? Con el tema del estallido social que sucede aproximadamente acá. Y bueno, y luego viene ya el dólar en mil y tanto, pero eso ya es harina de otro costal. ¿Ya? El IPSA, si bien tuvo un alza bastante relevante durante el tiempo, curiosamente el IPSA finalmente viene a ser un índice bursátil emergente y tuvo un retorno bastante importante, primero por las expectativas del triunfo del presidente Piñera, luego asume el presidente Piñera y comienza básicamente el mercado local a deprimirse hasta que se cae fuerte ya, primero acá con el estallido social y luego con la pandemia. Pero a fin de cuentas, el IPSA terminó en niveles bastante similares a los que empezó, digamos, el gobierno de Donald Trump. Y bueno, finalmente las conclusiones como tal, yo las enumeré en 6, voy a ir una por una. Básicamente lo que podemos concluir es que primero los mercados, es decir, los activos, el valor de las acciones, el valor de los bonos, etcétera, a lo que responde es a los ciclos económicos y a las variables macroeconómicas de largo plazo, más allá del gobierno de turno. O sea, eventualmente lo que nosotros debiésemos ver para los próximos 4 años, donde debiésemos poner la atención, si bien por supuesto las medidas de Donald Trump, etcétera, es principalmente en el ciclo económico que va a enfrentar Estados Unidos durante los próximos 4 años, que para suerte, digamos, de Donald Trump y para todos los que estamos, digamos, metidos en esto, el recorte de tasa es una muy buena noticia que va a llevar adelante, digamos, la Reserva Federal. Es una muy buena noticia. No está acá el... Ah, no, sí, está, todos los puntitos está. Las expectativas son que la tasa se siga recortando y en ese sentido eso ya es un factor bastante alcista para bonos y acciones norteamericanos. Deberíamos esperar sí una mayor volatilidad en el corto plazo, pero las tendencias de largo plazo debiesen actuar en base al ciclo económico. Conclusión número 2, como hemos revisado, las políticas de Donald Trump, que Trump, perdón, espera implementar, son similares a las de su primer gobierno. En efecto, el efecto de esto fue positivo para la economía y los activos norteamericanos, ya lo revisamos en distintas variables, digamos. Esto siempre y cuando no endurezca su discurso más allá de lo llevado con su primer gobierno. Por supuesto que si es mucho más agresivo Donald Trump en su segundo gobierno que en el primero, claramente podemos tener una volatilidad mayor y algunas correcciones en los mercados. Pero si hace lo mismo que hizo durante el primer gobierno, insisto, con un ciclo de recorte de tasa de política monetaria detrás bajista, el escenario al que nos debemos enfrentar debe ser parecido a lo que fue el retorno de 2017 a 2021. Bueno, ese era el punto número 3. En su primer gobierno se vio, entre comillas, favorecido por la pandemia porque la tasa cayó, ahora también está en un ciclo de caída. La conclusión número 4 es que no se aprecian problemas o grandes fluctuaciones en variables económicas de mercado en Asia emergente. ¿Ya? Eso es importante, lo vimos. O sea, si uno revisa el año 2017 a 2021 y evalúa Asia emergente, China, etcétera, no hay caídas del Producto Interno Bruto, no hay caídas en producción, no hay fuertes caídas en el precio del cobre, no se ve eso. Eventualmente ahora tampoco debiese ser un tema. Sí podría ocurrir que los números de China tiendan a caer eventualmente por problemas locales de China, como decíamos, el tema de la crisis inmobiliaria y otras cosas. Pero ese es el factor que hay que mirar nuevamente en la macroeconomía, no la relación de Trump con China. Insisto, si es que eso no se pone color de hormiga. ¿Ya? La conclusión número 5 es que no vemos un impacto importante para los activos locales, me refiero a los activos en Chile, exclusivamente por Donald Trump. El futuro de la renta fija, renta variable y tipo de cambio obedecen a factores internos, que en Chile estamos también en un ciclo de recorte de tasa de política monetaria,
Por ende, yo personalmente en Upside Capital vemos que en renta fija local hay una muy buena opción de inversión durante 2025, eventualmente por expectativas de cambio de gobierno. En Chile también debiésemos tener una bolsa alcista durante 2025, ¿ok? Y finalmente, si es que China muestra una recuperación por factores internos, la política monetaria de Estados Unidos continúa, que es bajista, y Chile logra tener alguna recuperación económica, lo que debiésemos ver en el valor del dólar en Chile es que tienda a caer en el tiempo. ¿Ok? Y por último, dado el ciclo de recorte de tasas FED y el ciclo similar en Chile, bueno, lo mismo, pero hacia Estados Unidos, dado que ya también hay un ciclo de recorte de tasas de la Reserva Federal, como decíamos, es también, o vemos que hay una muy buena oportunidad de retorno en los activos norteamericanos. ¿Por qué? Porque primero, si uno cruza, como yo les decía, el desempeño de estas variables durante el primer gobierno de Trump fueron positivas. Y segundo, porque política monetaria expansiva, o sea, es decir, de recorte de tasa de política monetaria, es también un factor alcista para bonos y acciones. ¿Okay? De manera que tenemos una muy buena impresión de lo que viene para renta fija y renta variable norteamericana, si es que Estados Unidos no cae en recesión, porque ahí podríamos tener algunas correcciones, y también para renta fija y renta variable local con un dólar de largo plazo, con una tendencia un poco más bajista. Bien, eso fue me pasé 6 minutos ahí pido las disculpas del caso, del tiempo que Gonzalo me pidió si hiciera el seminario. Por favor, preguntas a través del chat o abriendo sus micrófonos también, entiendo que pueden hacerlo. Feliz de No, poder contestar lo que necesiten. oye, muchas gracias, Ramiro. ¿Ah? Excelente charla, la verdad que muy, muy instructiva, muy clara, muy consistente. Yo creo que el análisis del gobierno previo fue fundamental en esto y, eh, y ya sabemos más o menos qué esperar. Oye, las preguntas, por favor, hacerlas preferentemente por el chat, porque no pueden abrir el Ah, micrófono. ok, perdón. Entonces ¿Sí? por el chat. Sí, sí. Si me permite, Gonzalo, un Dale. último punto. Para todos quienes están conectados hoy día en este seminario, todas las variables que acabamos de ver en esta presentación macroeconómica, desde el punto de vista de análisis de cómo los gobiernos llevan adelante, digamos, su programa económico, desde el punto de vista fiscal, etcétera, movimiento de los activos y todo lo que hemos visto, está dentro del contenido del magíster que Gonzalo lidera, ¿ok? De manera que esto puede parecer un análisis, agradezco las palabras de Gonzalo, puede parecer un análisis extremadamente profundo, etcétera, pero cualquiera de los alumnos de los programas de posgrado, digamos, de la parte de economía y negocio en la universidad, que han absolutamente, digamos, capacitados para poder llevar adelante este tipo de análisis de distintos instrumentos y de economía en general. Me parece importante destacarlo. Parece que Sí, muchas no gracias. tenemos preguntas. Fue muy buena la charla, parece, porque Sí, oye, nadie muy buena, muy buena, no, preguntó. parece que no hay preguntas, pero nada más que, bueno, una vez más agradecerte, Ramiro, por tu buena voluntad y participación en esto. De verdad, reitero, muy buena charla, vamos a ver si nos coordinemos, porque tal vez sea interesante repetir esto, porque de verdad que está muy bien construida e hilada, o algo, y eso ya es algo más interno. Bueno, y a todos, todos y todas las presentes eh, quedan cordialmente invitados para eh, seguir atentos en las redes para las próximas charlas que podamos brindar. Eh, este contenido, esta charla queda grabada y se la pueden solicitar a través del mail a Rosita, que es la coordinadora, y atentos a lo que necesiten. Si necesitan conversar conmigo o con Ramiro o tienen alguna idea de charla, sin duda acérquense nomás y veamos cómo podemos coordinarlo. Bueno, Perfecto. que Yo por tengan, mi lado, Gonzalo, aprovecho de despedirme, te vuelvo a dar las gracias por la oportunidad. Para mí realmente es un tremendo placer juntarme con ustedes a conversar de esto, que me apasiona muchísimo. Agradecer también a la sí, universidad por el espacio y obviamente que cuenten conmigo para lo que necesiten.
feliz. Excelente. Muchas gracias, Ramiro. Muchas gracias a todos. Gracias, Rosita. Y estamos en contacto. Vale, sí, muchas gracias, Rosita, por la coordinación de todo. Gonzalo y a todos los que se conectaron, que tengan muy buenas tardes, muchas gracias por su Muy buena tiempo y nos tarde. encontraremos en otra oportunidad. Chao, chao. Perfecto. Chao, chao.